Estamos después de estos inicios un poco accidentados. La técnica es muy importante, pero también tiene sus fallas, bueno, como nosotros. Si hablamos de San Agustín, como tantos otros santos, bueno, San Pablo es el modelo, el primero, podemos recordar aquello del Evangelio. Si yo digo la primera parte, ustedes seguramente dirán en su casa o en su comunidad de la segunda: pidan y se les dará, golpeen y se les abrirá, busquen y encontrarán. Y en San Agustín, o San Agustín, es, podríamos decir, como el paradigma de esa búsqueda, de un camino complejo, de un camino que grita en el fondo del corazón del hombre y que es imposible de acallar, aunque querramos taparlo. Es como acallar a los ojos para que no vean, a la nariz para que no huela, al gusto para que no guste, al tacto para que no distinga las superficies ni las texturas, al oído para que no oiga. O más allá de esto, porque podemos también tener alguna enfermedad. Dicen que la pandemia, uno de los signos de esta pandemia del COVID es no poder oler, y a veces ni gustar, como otras gripes. Pero en el fondo, pretender acallar la búsqueda es decirle al alma: no busques, decirle al corazón que no impulse esa sangre vital. En la iconografía, aquí tenemos una imagen de San Agustín, además de los atributos de obispo, tiene el báculo, la mitra. Siempre se lo distingue por la pluma, porque es doctor de la Iglesia, y por algo característico que aquí también está sobre el libro, el corazón, y no alcanza a verse quizá las llamas de arriba, corazón y llamas. No es solo la búsqueda del corazón, sino un corazón en llamas. Esto parece algo muy pasional, muy de canción popular, y sin embargo es el corazón encendido por el fuego de la caridad. Aquel que ama porque ha descubierto ser amado. No es que él hayamos amado primero, dice San Juan, sino que es Dios que nos amó primero. Y la trenza de la vida y de la búsqueda, y creo que podemos decirlo de todos nosotros de alguna u otra manera, no quiero fotocopiar las historias de los santos, supongo que Juan Francisco podrá asentir conmigo, no porque soy su obispo, sino por lo que voy a decir. La historia de los santos siempre está trenzada de otros santos de la puerta de al lado, quizá no tan conocidos como Mónica, pero de otros santos que nos han de nuevo primeriado. En el caso de Agustín, su madre, claro, u otros santos como San Ambrosio, cuya predicación encendió ese fuego de querer ser amado por Dios y amarlo. Y así lo leemos, sea en sus confesiones, que es un diario, no diario de un alma, pero la intimidad de su alma, o en libros más sociales como La ciudad de Dios, donde él se interesa en la comunidad y el sentido de una comunidad. Y hoy estamos especialmente pidiendo por la comunidad de San Agustín, que espero, pandemia mediante, o me voy a poner todos los trajes que me va a proveer el párroco, ir a visitarlos. Ustedes dirán, pero ¿qué puede decirnos un santo que ha vivido entre el año 354 y 430? Estábamos desempolvando baúles con naftalina y cosas antiguas. Sin embargo, hace 55 años, cuando terminaba el Concilio Vaticano II, para muchos jóvenes era también historia antigua, la Iglesia se preguntaba acerca de sí misma y de la misión o su misión en el mundo. Y también se sentía implícitamente, pero con alguna frase, inspirada en San Agustín y en este amor de Dios que nos amó primero. A veces cuando pasamos por los vericuetos del amor de cualquier persona, amor materno-filial de un hijo a su padre, entre hermanos, entre amigos, entre enamorados, entre marido y mujer, solemos escuchar un reproche que hacemos o nos hacen: si supieras cuánto te he querido. Y con esto no estoy haciendo un bolero ni canción de amor. O sí, cuánto te he querido. O si supieras, reproche, cuánto me heriste, cuándo. Y eso nos hace pensar. Bueno, Dios mismo nos dice en Jesucristo: si supieras cuánto te amo.
Por supuesto, con efectos en diversos aspectos. Porque toda conversión significa una búsqueda en medio de cañadas oscuras. No todos son praderas cubiertas de verdor y aguas tranquilas. Si hay conversión, y ahora la Iglesia nos está pidiendo una mayor conversión pastoral, de la caridad pastoral, de las comunidades, es porque se pasa por distintos zarandas, tamices, cribas, podas, purificaciones. Se van purificando las intenciones, no podemos seguir adelante después de años de nuestra primera comunión, de los sacramentos de iniciación, con la fe de entonces, sí en cuanto a la disponibilidad infantil, pero no en cuanto a los conocimientos y lo que implica la fe. Por eso el paso y la conversión hacen que esa fe pueda ser más auténtica. Pero las crisis también ponen en riesgo y pueden enfriar el amor de un principio, anestesiarlo. Y por eso la Iglesia, especialmente en uno de esos documentos del Concilio, la Gaudium et Spes, que empieza los gozos y las esperanzas, las tristezas y angustias de los hombres también son las nuestras, decían los padres conciliares. Y no dejaba de atender la Iglesia a un fenómeno muy actual, que también fue el fenómeno que traspasó Agustín, que es el del ateísmo. En las podas de la búsqueda y de la fe, que son importantes, nos damos cuenta que el madurar en la fe nos hace dejar de lado concepciones mágicas. Algo así como, mirá, tenés que tener fe, creé o reventá. Eso no es la fe de la búsqueda de Dios y la respuesta de Dios a nosotros. O a veces debemos dejar ciertas supersticiones, es decir, si no haces esto, si no cumplís con esto, no vas a ir adelante. Como si Dios fuera un empleado en un mostrador que da para recibir, acontentándolo con nuestras fórmulas. No. La conversión significa acercarse a un sentido más profundo y más vivido o vívido de Dios. El ateísmo no es una respuesta original, siempre supone a Dios y digo, no creo en Dios o soy a, que significa negación, theos de Dios. Pero tampoco significa algo solamente relativo a Dios. A veces se da a través de algo imperceptible, que es la mera irreligiosidad. Y eso significa, bueno, no tengo religión o no cumplo con las cosas de la religión. Esa irreligiosidad, que también puede ser de un cristiano o de un católico, sí, como dicen tantas encuestas, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios, pero no practico, por ejemplo. A veces se manifiesta en un ateísmo, negación de Dios, doctrinal, es decir, yo digo, Dios no existe, o a veces hasta militante, Dios no debe existir, y donde aparezca, lo sacamos de encima. Exagero, pero los tiempos de 2000 años de la Iglesia nos los descubren y nos lo ponen en el tapete, de las persecuciones de los primeros cristianos, hasta ahora de una manera más maquillada, pero que también se da, y no para caer en el vicio de la autolástima, no. A veces el ateísmo debe ser distinguido de la mera incredulidad. Yo soy creyente, pero determinadas cosas, misterios o algo que me dicen, puedo permanecer incrédulo sin haber perdido la fe total, no importa. Decía una vez un autor filósofo muy conocido, Nietzsche, Dios no existe. Y una vez en Buenos Aires, siendo joven fraile, me acuerdo de esos paredones o muros de lotes o de terrenos abandonados, donde son ideales para poner grafitis. Dios no existe, Nietzsche. Y vino algún flaco o flaca o no sé quién después, y después puso, Nietzsche no existe, Dios. O Nietzsche ha muerto. Dios ha muerto, Nietzsche ha muerto, firmado Dios. Era algo de humor negro, pero para hacernos despertar, ¿no es cierto? Porque a veces el ateísmo, es verdad, se hace militante, subrepticiamente, y quiere penetrar en todos los órdenes de la cultura, como si hablamos de política, Dios no tiene nada que ver, por favor, Iglesia aparte. Hablamos de sociología, de la sociedad, de las comunidades, por favor, aparte. O la educación, no, acá no, aparte. Como si lo religioso debiera reducirse a esta pequeña capillita, acá quien toca la música también, por cierto, Juan Francisco y yo, y listo. Entonces,
no molesten. Dios, en cambio, y lo que la Iglesia confiesa y lo que San Agustín descubrió porque él, Dios, lo amó primero, como si me dijera: no te conozco, Mascarita, aunque venga disfrazado de una manera así irónica, pero ¿se acuerdan cuando jugamos al escondite? El que buscaba, después decía piedra libre por tal que se esconde. Bueno, así nos hace Dios. Porque nos escondemos en tantas cosas, a veces disfrazadas de religiosidad. Dios está presente en el misterio del hombre. El contenido de la negación atea y de la búsqueda del hombre, el contenido fundante, ese corazón, es el amor de Dios. Y la Iglesia reconoce que quien es ateo en el fondo no percibe o no ha descubierto el amor de Dios. El resto podemos discutir, pero ese es el nudo fundante, fuente y culmen de nuestra existencia. No percibirlo o rechazarlo. Las formas o actitudes ateas, y con esto repasamos cosas de la vida de San Agustín sin caer simplemente en una biografía de San Agustín, podemos decir: Dios no existe, Dios no puede ni debe existir, Dios es un problema insoluble, realmente no nos da la cabeza para meternos en ese tema. O Dios, saber si existe o no existe, es un problema que carece de sentido. No me arregla la vida, no me soluciona, no me paga los impuestos, no me paga el alquiler, no me da de comer, ni tampoco me cambia la vida. Y eso está presente hoy, y presente en nuestros corazones. Pero ¿cuáles son las raíces que también lo hacían pasear por aquí o por allá con distintas teorías, que luego Dios lo esperaba, Dios lo esperaba, Dios lo esperaba, aún a través de todas estas filosofías maniquea, etcétera, el estoicismo, el disfrutar de la vida, el total para qué si te vas a morir, y todo eso fue golpeando el corazón de Agustín. Una de las raíces es pensar que la ciencia lo define todo, lo decide todo. Lo que no es comprobable científicamente no existe. Del amor a Dios a cualquier otro amor, entonces teníamos que desecharlo. Otra raíz es el falso humanismo, es decir, que si yo quiero afirmar al hombre, tengo que dejar a Dios fuera del escenario. Porque más afirmo la dignidad de Dios, más aplasto la dignidad humana. Es una falacia, que no es verdad, aunque muchos cristianos vivamos de esa manera. Diosito, 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 y a mi hermano lo ignoro. O también puede ser que yo lo que estoy negando son caricaturas de Dios y no el Dios del Evangelio. Las proyecciones de mis rollos los proyecto en Dios y los niego, y hace bien en negarlos, pero no están negando el verdadero Dios a que Jesús llama Padre. A veces es verdad, estamos en medio de una pandemia. Mucha gente se pregunta cuando mueren, sobre todo los enfermeros, los médicos, los que están trabajando para servir, agentes de seguridad y tantos otros que se contagian, mueren, o los niños. Y el mal, ¿cómo puede existir Dios con este drama, este mal, esta persona, este niño, esta niña, inocentes que han muerto? ¿Cómo puede existir Dios? Y hacer una protesta contra Dios. Y en otras oportunidades, en otras ocasiones, disculpen, pero es hablar de San Agustín hablando de nosotros. Sustituimos a Dios por otros diositos o ídolos. Le damos un carácter absoluto a ciertos valores, ciertos bienes que son importantes, buenos, verdaderos y bellos, pero absolutizados. Dejan de lado a Dios porque hay un solo Dios y son puestos en su lugar. Y terminan siendo banderas con las que doy banderazos a los demás. Ideologías, sistemas políticos que son buenos, verdaderos, bellos, ayudan a la comunidad, pero si yo los enarbolo como lo máximo de todo, como enarbolar la ley, hace poco ha ocurrido. La ley dice, la ley dice, la ley dice, y este pobre padre no pudo ver a su hija morir. ¿Ven? La ley ante todo, y el sentido común, y lo humano, y el dolor. O la misma civilización de bienestar en la que buscamos y nos queremos acomodar y nos acomodamos, nos emborracha de las cosas que quiero tener y adquirir y dejamos a Dios para otro momento.
Pero esto trae consecuencias morales, porque estoy describiendo las cosas, pues yo digo, bueno, si esto es lo que pasa. Sí, hay raíces morales, pero si hay raíces morales, para no ser clases complicadas que ni yo mismo entendería, es porque hay responsabilidad. ¿Qué querés echarle la culpa al ateo? No, hay responsabilidad. Responsabilidad moral del ateo por dejar bajo la alfombra cuestiones que son gritos en el corazón que están golpeando en nombre de Dios mi propia vida. La muerte, el sentido de la vida, la felicidad, para qué vivís, qué estás haciendo, dónde estás, por qué te escondes. ¿Nada más? No, también el cristiano. Los creyentes están llamados a la conversión, porque muchas veces, digo nosotros, nuestro modo de vivir aleja al que está buscando a Dios. Siempre se cita la palabra de Gandhi, creo en el Evangelio de Jesucristo, pero los cristianos, sí, el régimen imperial había llegado a matar a quien se oponía a. Hubo muchas matanzas de nativos de la India en nombre, y también en la historia de la Iglesia, pero lo reconocemos y lo buscamos. Y este ateísmo que se hace sistémico, sistemático, lo hemos visto, que todo contra la religión, política, economía, educación, etc., porque solo concibe como existente lo material, lo espiritual no tiene sentido, hay que ver nuestros filósofos contemporáneos, el existencialismo, la idolatría de la sola libertad ante todo, que es algo importante, pero no si la hacemos idolatría, porque hay que destruir las estructuras en lugar del corazón, que tiene que cambiar para ser levadura en la masa, etc. Por lo tanto, ese ateísmo, y lo vemos, y ya vamos también terminando, se hace persecutorio. Por supuesto que ya no en las apariencias como alguien que te pone en un frontón, como en la Alemania nazi o en las persecuciones romanas, no. Pero no decimos nosotros en la experiencia vital, me mató con la indiferencia. Matarnos como si no existiéramos, como si los creyentes no estuvieran. Legislar, gobernar, como si el creyente, eso es un tema de su casa y de su conciencia privada. En fin, el Evangelio aporta una doctrina que saca brillo sobre la dignidad del hombre y de la comunidad humana, y lo que la actividad del hombre y de la comunidad actúan, valga la redundancia, en el corazón del mundo. Interroga a quien es o se dice ateo acerca de tu inteligencia. ¿Acaso no busca la verdad? ¿Tu corazón no pide rienda hacia el bien? ¿Tu condición mortal no te hace preguntas desde lo más fondo de tu corazón? Y la Iglesia no solo hace aporías, preguntas, cuestiones teóricas como las que acabo de decir, sino pide a cada cristiano ser testimonio de vida y dialogar con aquel que se dice no creyente. Cuando San Agustín confiesa en sus confesiones, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta no descanse en ti, con esa frase termina la Iglesia en el Concilio Vaticano el análisis del fenómeno del ateísmo, preguntándote a quien dices, o no te lo interrogas, o lo dices de una manera sentencial, o como postulado, Dios no existe, reconoce tu corazón, que pide rienda a Dios. Nos hiciste, Señor, para ti. El Evangelio de hoy dice, no te digan maestro, no se digan padre y no se digan doctor. Y resulta que acá estamos hablando de Agustín, que es un verdadero padre de la Iglesia, porque lo es un doctor de la Iglesia, porque lo es, y es un maestro de vida espiritual, porque lo es. ¿En qué quedamos? Curas, ¿en qué quedan? Hay dos maneras de ser padre, pretender serlo, maestro, doctor. Buscándose en un espejo en la autorreferencialidad, yo soy, medallas en el pecho, charreteras en el hombro, títulos en mi espalda de todo lo que soy, o que el estudio, en lugar de ser un espejo donde me miro cuán inteligente soy, sea una ventana que me muestra el secreto del mundo
y que me permite penetrar en el misterio del mundo. La creación con su verdad, su bondad y su belleza. Tarde te amé, dice Agustín. Es una lectura que hoy hemos leído todos los curas religiosos, los que leen la liturgia de hoy. Empezamos con los sentidos, ¿se acuerdan? El sermón allá lejos, hace tiempo, hace casi una hora, no sé cuándo empecé. Pero me llamaste y rompiste mi sordera. Brillaste y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume, lo aspiré y ahora te anhelo. Gusté de ti y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste y deseé con ansia la paz que procede de ti. Qué hermoso. No podemos acallar a los sentidos y el sentido más profundo que es el del corazón. Y una última perlita. Bueno, yo soy fraile dominico. Los frailes de Santo Domingo, como muchos otros, los agustinos, nos regimos por una regla compuesta por San Agustín. Porque hasta ahora he podido hablar de algo muy personal, individual, pero ¿cómo empieza esa regla de San Agustín? Y esto va especialmente a lo de la comunidad de San Agustín. Lo primero que nos reúne en casa, en comunidad, es tener un solo corazón y una sola alma, todos, hacia Dios. Feliz fiesta también para vos, Juan Francisco, que Agustín sea el que te acicala y te polonea y con las espuelas te mete en la verija del corazón para que sigamos andando más. Amén. Amén.